A ver, cuando pensamos en un puente o un edificio, uno de los mayores peligros, y que además es invisible, es la corrosión. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se mide algo que literalmente no se puede ver? Hoy vamos a explorar justamente eso, las técnicas de alta tecnología que los científicos usan para combatir a este enemigo silencioso. Ok, vamos a adentrarnos en esto. La corrosión es mucho, pero mucho más que simple óxido. Es, en el fondo, un proceso electroquímico. Y poder medirla con precisión es absolutamente crítico. De eso depende la seguridad y la durabilidad de todo, desde tuberías industriales hasta las estructuras que nos rodean día a día. Y aquí está el gran desafío, ¿no? El que vamos a desglosar ahora. Es que la corrosión actúa a un nivel microscópico, o sea, es una batalla de átomos y electrones. Entonces, ¿qué herramientas existen para poder cuantificar algo que es, en esencia, invisible a nuestros ojos? Bueno, para responder a esa pregunta, vamos a seguir este mapa. Primero, entenderemos el concepto clave detrás de todas las mediciones. Después, exploraremos las herramientas, digamos, fundamentales, las de corriente directa. Luego, daremos un salto a una técnica más avanzada, de corriente alterna. Y al final, veremos cómo elegir la mejor para cada situación. Muy bien, empecemos con la idea más importante de todas. Si logramos entender bien este concepto, la resistencia a la polarización, todo lo que sigue va a tener mucho más sentido. De verdad, es la pieza central de todo este rompecabezas. Entonces, ¿qué es exactamente la resistencia a la polarización, o RP? Imaginen que es como el nivel de dificultad que un material le pone a la corrosión. Una RP alta significa que el material es como un jefe final de un videojuego, ¿saben? Muy, muy difícil de vencer. En cambio, una RP baja significa que es un oponente fácil. La relación aquí es simple pero súper poderosa. Es una balanza inversa. A mayor resistencia a la polarización, fluye menos corriente de corrosión y por lo tanto la tasa de corrosión es baja. Y al revés, claro. Es una lógica muy directa y muy útil. Y toda esta relación se formaliza en la ecuación de Stern-Geary. Pero a ver, no hay que asustarse con la fórmula, para nada. El punto crucial es que nos da un puente directo. Si podemos medir esa resistencia a la polarización, la RP, podemos calcular la corriente de corrosión y corror, que es básicamente la velocidad a la que el material se está degradando. Pasemos ahora a ver las herramientas y cómo funcionan. Las técnicas de corriente directa, o DC, son el método clásico, el de toda la vida. Pensemos en ellas como una forma de pinchar eléctricamente un material de una forma muy controlada para obligarlo a revelar su resistencia a la polarización. La técnica más común se llama polarización lineal y es un proceso de 3 pasos súper lógicos. Primero, se le da un pequeño empujón eléctrico al material. Segundo, se mide cómo responde, o sea, cuánta corriente fluye. Y tercero, la relación entre ese empujón y la respuesta, que es la pendiente de la gráfica, nos da exactamente el valor que buscamos, la RP. Otra técnica de corriente directa es la extrapolación de Tafel. Y esto ilustra su poder de una forma brillante. Es increíblemente precisa, incluso para tasas de corrosión lentísimas. El único detalle es que es una prueba destructiva, porque requiere aplicar un voltaje mucho mayor que termina alterando la superficie del material. De acuerdo, ya vimos los fundamentos de DC. Ahora vamos a subir de nivel. La espectroscopía de impedancia electroquímica, o IIS, es una técnica mucho más poderosa que, en lugar de corriente directa, utiliza corriente alterna. ¿Para qué? Para obtener un análisis increíblemente detallado. Y aquí está la gran diferencia. Si las técnicas de DC nos dan una foto fija del estado de la corrosión en un momento dado, EIS nos da la película completa. Al usar un amplio rango de frecuencias de corriente alterna, podemos ver cómo responde el sistema en diferentes condiciones, y eso revela muchísima más información. Claro, toda esa información tan rica necesita una forma especial de ser visualizada, y esa forma es el gráfico de Nyquist. En lugar de un simple gráfico de voltaje contra corriente, este usa un eje real y uno imaginario para representar la impedancia, que es, digamos, la resistencia en un sistema de corriente alterna. ¿Y cómo funciona? Pues, al barrer las diferentes frecuencias de la corriente alterna desde muy altas a muy bajas, los puntos de datos que se obtienen van trazando una curva muy particular en este gráfico, una curva que casi siempre toma la forma de un semicírculo.
Y acá viene el momento eureka. Porque después de todo este proceso, la interpretación es sorprendentemente simple. La clave de todo está en el diámetro. El diámetro de ese semicírculo que se forma en el gráfico de Nyquist es, ni más ni menos, el valor de la resistencia a la polarización, la famosa RP que venimos buscando desde el principio. Además de ser elegante, EIS tiene unas ventajas enormes. Es no destructiva, lo que permite medir la misma muestra varias veces. Puede separar distintos tipos de resistencia, como la del líquido y la de la corrosión misma, y nos da pistas sobre el cómo y el porqué del proceso, no solo el cuánto. Entonces, ya hemos visto la polarización lineal, TAFL y ISI. Cada una es una herramienta poderosa, pero como cualquier buen artesano sabe, la clave es usar la herramienta adecuada para el trabajo que se quiere hacer. Este cuadro lo resume todo perfecto. ¿Se necesita una estimación rápida y no destructiva? Polarización lineal es ideal. La prioridad es la máxima precisión para una tasa muy baja, sin importar si la muestra se altera. Ahí, TAFL es la opción. ¿O se requiere un análisis profundo, detallado y no destructivo? En ese caso, EIS es sin duda la herramienta más completa. Y con esto cerramos el análisis. Queda claro que estas herramientas electroquímicas son increíblemente buenas para diagnosticar la salud de un material. Pero todo esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Llegará el día en que, en vez de medir la corrosión que ya existe, se pueda predecir? O sea, anticipar ese primer movimiento del enemigo incluso antes de que empiece la batalla a nivel atómico? Bueno, el futuro de la ciencia de materiales podría estar justamente ahí.